Noche de Año Nuevo. Una familia unida. Risas, abrazos, esperanza, pero alguien regresó, no para celebrar, sino para cambiarlo todo para siempre. Un padre, un secreto y una decisión que convirtió la fiesta en pesadilla. Esto es, el padre volvió en la noche de Año Nuevo y nadie imaginaba lo que sucedería. Historia real. La casa estaba llena de vida. Era una noche especial, donde la familia Torres se había reunido para despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo. La música suave se mezclaba con las risas de los más pequeños que corrían por los pasillos, mientras los adultos compartían anécdotas y sueños para el año que estaba por comenzar. Todo parecía en perfecta armonía. Nadie podía imaginar que fuera la última vez que estarían todos juntos de esa forma. La mesa estaba repleta de comida y las luces titilaban como símbolos de esperanza, pero en la oscuridad exterior, algo mucho más siniestro comenzaba a tomar forma. A medida que los minutos pasaban, la emoción crecía. Los relojes parecían correr más rápido y todos contaban los segundos para abrazarse cuando el reloj marcara la medianoche. Era una tradición familiar, tan antigua como los recuerdos que llenaban las paredes de esa casa. La familia representaba unión, amor y confianza, valores que parecían inquebrantables. Pero como en toda historia marcada por el destino, la calma es solo un preludio antes de la tormenta. En el exterior, el aire frío de diciembre ocultaba un susurro de peligro que se acercaba lentamente. Sin saberlo, cada risa, cada brindis y cada historia compartida serían parte de los últimos momentos de normalidad. Afuera, un auto se detuvo en silencio. Nadie notó aquel vehículo estacionado en la penumbra, pues la atención estaba en los abrazos y en las palabras llenas de afecto que se repetían año tras año. Las luces de la casa parecían protegerlos de la noche, pero no había barrera contra lo que ya estaba en movimiento. En ese preciso instante, el destino se había torcido silenciosamente. En ese mismo coche oscuro, Ricardo Santana aguardaba. Él también había sido parte de aquella familia alguna vez, pero los lazos se habían roto de manera abrupta. La separación con Marcela, su expareja, había sido amarga y llena de acusaciones. Con el paso del tiempo, el resentimiento se transformó en obsesión. Alejado de su hijo Lucas, el enojo creció dentro de él como una sombra. Aquella noche, mientras la familia celebraba, Ricardo alimentaba pensamientos completamente diferentes, cubiertos por una niebla de rabia. Las luces, los abrazos y los fuegos artificiales que se preparaban para iluminar el cielo contrastaban con la oscuridad que rodeaba la mente de Ricardo. Para él, esa noche no era de alegría, sino de regreso. Un regreso cargado de emociones oscuras, donde cada paso que planeaba dar estaba motivado por un deseo de cambiarlo todo para siempre. La fiesta continuaba adentro sin sospechar que cada segundo que pasaba los acercaba al umbral del terror. Afuera, la noche seguía cubierta por un silencio inquietante que contrastaba con la algarabía que se vivía dentro de la casa. Ricardo Santana observaba desde su auto con la mirada fija en las ventanas iluminadas. Dentro, su familia celebraba como si nada hubiera pasado. Para él, cada carcajada se sentía como una burla cruel.
Aquellos que alguna vez lo habían llamado parte de su círculo cercano, ahora parecían haberlo desterrado para siempre. El frío de la noche parecía colarse en su piel, pero era el frío interior, ese que se origina en la traición y el rechazo, el que realmente lo dominaba. Las manos de Ricardo temblaban no por miedo, sino por la mezcla de rabia y determinación que lo consumía. El enojo por las decisiones judiciales que lo alejaron de su hijo se habían transformado en un oscuro propósito. No se trataba solo de Marcela. Para él, todos en esa casa eran responsables de su dolor. Había repetido esas ideas tantas veces en su mente que se convirtieron en su única verdad. Esa noche, convencido de que debía dar un paso definitivo, se preparó para entrar en la historia de esa familia de la manera más oscura. Antes de descender del auto, repasó cada parte de su plan. Todo estaba calculado. Había escrito mensajes de despedida y registrado sus pensamientos en cartas que nadie leería hasta que ya fuera demasiado tarde. Para Ricardo, no era un acto impulsivo. Era el cierre de un ciclo que él mismo había decidido. Mientras tomaba el último respiro profundo, en su mente resonaban palabras que justificaban su regreso. Un regreso que, en sus pensamientos distorsionados, era necesario. Ricardo descendió lentamente del vehículo. En sus bolsillos cargaba objetos que sellarían su determinación. Caminó sin prisa hacia la entrada trasera de la casa, conociendo cada rincón como si aún perteneciera a ese lugar. La confianza con la que se movía era inquietante. No necesitó forzar cerraduras ni hacer ruido. La puerta trasera, confiada en la seguridad del vecindario, estaba apenas entornada. En cuestión de segundos, había cruzado el umbral que lo separaba de su pasado y de su plan sin retorno. En el interior, la familia seguía ajena a todo. Nadie sospechaba que la sombra de Ricardo se deslizaba entre las paredes. El sonido de los fuegos artificiales ahogaba cualquier paso. Los gritos de júbilo por la llegada del nuevo año ya comenzaban. Ricardo, ahora dentro, observó cada rostro con frialdad. No veía a personas queridas, solo veía a figuras que, según su retorcida percepción, lo habían traicionado. Su regreso ya no era una idea, era real, y para él no habría vuelta atrás. Dentro de la casa, la cuenta regresiva para el año nuevo había comenzado. Los adultos alzaban sus copas y los niños reían sin parar. Nadie podía prever que, en cuestión de segundos, esa atmósfera de alegría se transformaría en pura confusión y miedo. Ricardo avanzó entre las sombras del pasillo. Sus pasos eran suaves, pero su mente estaba llena de ruido. Podía escuchar su propia respiración mientras se aproximaba al salón principal, donde las luces brillaban como si quisieran ahuyentar la oscuridad que él traía consigo. El instante exacto en que Ricardo cruzó el umbral fue como detener el tiempo. Las conversaciones cesaron abruptamente. Todos lo miraron, al principio sin comprender. No era común que él estuviera allí, mucho menos a esa hora. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros desconcierto, pero rápidamente esa confusión inicial se convirtió en pánico. Su mirada no transmitía paz ni deseos de reconciliación.
Era fría, calculadora y profundamente inquietante. La noche, que minutos antes era de celebración, se tiñó de un silencio inquietante que solo fue roto por un primer sonido que nadie esperaba. El caos se desató en segundos. Gritos, carreras y llanto invadieron cada rincón de la casa. Ricardo había dejado atrás cualquier rastro de humanidad. La familia, presa del miedo, intentaba escapar de una situación que se volvía cada vez más desesperante. Algunos se escondían detrás de muebles, otros corrían hacia las habitaciones con la esperanza de encontrar refugio. Pero en medio de la confusión, era casi imposible entender lo que sucedía realmente. El miedo se apoderó de todos y la esperanza se desvanecía a cada segundo. Mientras la noche avanzaba, las acciones de Ricardo se tornaban más sombrías. Su presencia parecía omnipresente. Nadie lograba anticipar hacia dónde se movería a continuación. Las luces de la casa parpadeaban levemente debido al uso excesivo de electricidad por las decoraciones, lo que sumaba un efecto aterrador al ambiente. Cada sombra en las paredes parecía alargarse como testigo de aquella noche que ya no tenía retorno. Ricardo se convirtió en un espectro entre sus propios familiares, marcando a cada instante con miedo y desesperación. Entre los presentes, la figura más frágil y a la vez más desgarradora era la de Lucas, el hijo de Ricardo. El pequeño observaba con ojos aterrados cómo su padre se transformaba ante él en algo irreconocible. En un instante lleno de tristeza, Lucas preguntó con voz temblorosa por qué su papá estaba haciendo aquello. Las palabras del niño quedaron suspendidas en el aire, envueltas en un silencio más cruel que el ruido del caos. Ricardo, sumido ya en una oscuridad interna absoluta, no respondió. La noche que debía ser de unión familiar había alcanzado su punto más temido. Cuando finalmente el silencio regresó a la casa, ya nada era como antes. El eco de los gritos aún parecía vibrar en las paredes, mientras las luces parpadeaban débilmente, como si incluso ellas hubieran sido afectadas por la tragedia. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo con destellos de celebración, completamente ajenos a la oscuridad que se había instalado en aquel hogar. Los vecinos, que hasta ese momento pensaban que los sonidos eran parte de la festividad, comenzaron a preocuparse al notar que algo no estaba bien. El ambiente alrededor se volvió tenso cuando las sirenas finalmente rompieron la quietud. Las autoridades llegaron poco después, alertadas por los pocos sobrevivientes que lograron escapar para pedir ayuda. Al entrar en la casa, los agentes se enfrentaron a un escenario desgarrador. El frío del lugar, sumado al silencio que reinaba, solo era superado por las escenas que descubrieron en cada habitación. Cada rincón parecía contar una parte de la historia que había terminado de manera devastadora. La confusión inicial entre los agentes se transformó rápidamente en horror al darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Los investigadores comenzaron a recolectar pruebas y muy pronto se toparon con las primeras pistas de la mente perturbada de Ricardo. En su auto, cuidadosamente estacionado afuera, hallaron una serie de cartas que detallaban sus pensamientos más oscuros. En esos textos, Ricardo había dejado claro que nada fue accidental.
Había planeado todo con precisión, guiado por un deseo de venganza que había alimentado durante meses. Cada palabra escrita era un reflejo de su resentimiento contra la familia, contra Marcela, contra el sistema que, según él, le había arrebatado a su hijo. Entre las pertenencias halladas en el vehículo también había grabaciones. Ricardo había dejado mensajes de voz donde expresaba su visión torcida de la realidad. En sus palabras, la familia era la culpable de su sufrimiento y su plan era la única forma de hacerlos pagar. Para los investigadores, estas grabaciones fueron clave para reconstruir la línea de tiempo de aquella noche, pero también para entender hasta qué punto el enojo y la obsesión habían consumido a Ricardo. Era evidente que su regreso no había sido improvisado, fue cuidadosamente orquestado. A medida que las piezas encajaban, la historia completa salió a la luz. Ricardo no solo había perdido el control aquella noche, sino que había decidido hacerlo de forma definitiva mucho antes. Su mente había cruzado una línea peligrosa desde hacía tiempo. La tragedia de aquella familia no fue obra del azar ni producto de un arrebato momentáneo, sino la culminación de meses de odio silencioso. Con cada revelación, el peso de lo que había sucedido se volvía aún más insoportable para quienes debían contar la historia. La mañana siguiente no fue como cualquier otra. Mientras el sol intentaba atravesar las nubes espesas que cubrían la ciudad, en la casa de la familia Torres reinaba un vacío imposible de describir. Las cintas de la policía ondeaban suavemente en la entrada, marcando el lugar donde la tragedia había tenido lugar. Los vecinos se congregaban en silencio a pocos metros, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente incapaces de pronunciar palabra. La noticia se había esparcido como un susurro cargado de dolor. Aquella familia había sido destrozada en una noche que debía ser de esperanza. A medida que las autoridades finalizaban su trabajo en el lugar, los medios de comunicación comenzaron a llegar. Las cámaras capturaban imágenes de una casa que hasta horas antes era símbolo de alegría. Los reporteros, en sus transmisiones, repetían una y otra vez la misma frase: una tragedia inesperada en Año Nuevo. Pero para los sobrevivientes y allegados, no era solo un titular. Era el inicio de un duelo interminable. Las paredes que antes protegían risas y secretos familiares, ahora guardaban ecos de miedo y pérdida. En las semanas siguientes, la ciudad entera se sumió en un estado de reflexión sombría. Las historias sobre Ricardo Santana se multiplicaron. Algunos lo recordaban como un hombre tranquilo que solía jugar con su hijo. Otros mencionaban haber notado cambios en su comportamiento tras la separación. Sin embargo, nadie había imaginado que pudiera llegar tan lejos. El miedo se extendió, especialmente entre las familias cercanas, que comenzaron a cuestionarse cuánto conocen realmente a las personas más cercanas a ellas. La revelación de las cartas y grabaciones solo añadió más peso al terror. El funeral fue un evento devastador. Cientos de personas acudieron a despedir a las víctimas. El aire estaba cargado de tristeza y preguntas sin respuesta.
En medio de los sollozos, los nombres de las víctimas fueron pronunciados uno a uno, recordando no solo su partida, sino también la inocencia que les fue arrebatada. Los rostros de aquellos que quedaron atrás reflejaban incredulidad. La familia Torres había sido arrancada del mundo de la manera más dolorosa y pública posible. Para muchos, aceptar esa realidad seguía siendo imposible. El tiempo pasó, pero las cicatrices permanecieron. La casa fue vendida poco tiempo después y nadie quiso volver a habitarla. A día de hoy, los vecinos aún evitan pasar por esa calle durante la noche. La historia de El padre volvió en la noche de Año Nuevo y nadie imaginaba lo que sucedería, historia real, quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio eterno del peligro que puede esconderse en el enojo silencioso. Para los sobrevivientes y para todos quienes conocieron la historia, la sombra de esa noche sigue presente, porque hay heridas que ni el tiempo ni el olvido logran sanar del todo. Si esta historia te impactó, imagina las próximas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las verdades más oscuras que aún están por contarse.